¿Puedo continuar? Sí, profe. Voy a hacer una sola demostración, Sí, ¿ya? profe. Voy a hacer una sola demostración. La otra la hacen ustedes, ¿ok? Miren, lo que nos va quedando a nosotros es calcular las derivadas, ¿entienden? No voy a hacer muchas, voy a hacer, por ejemplo, esta, ¿ok? Voy a hacer esta solamente. Esta la hicimos ayer en clase, voy a hacer esta como tal, para que ustedes vean cómo se obtiene. Fíjense, yo voy a calcular la derivada del vector, ¿ven? ¿Y eso qué voy a obtener con eso? Otro vector, ¿verdad? Voy a obtener un vector que va a ser, por ejemplo, un vector v. ¿Y qué pasa? Que ese vector v lo tengo que expresar como estos dos vectores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para hallar el alfa y el beta? Matías Núñez. Matías. No escucha, parece que no está conectado. José, ¿qué tendría que hacer para calcular alfa y beta? La proyección, ¿no? ¿Cómo? Usar la proyección del vector. Usar la proyección del vector. ¿Y cómo se proyecta? Multiplicándolo Escalarmente. por una... Gracias. Ya sé que entendieron. Ya sé que entendieron. O sea, cuando no nosotros sería, calculemos este caso sería tenemos que proyectar. Tenemos que obligatoriamente proyectar para darnos cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, veamos unas propiedades antes de hacer la demostración. Yo voy a hacer una demostración. Nosotros acabamos de saber, por ejemplo, que si yo cojo dos vectores, ¿verdad? Mírenlo. Voy a coger un vector, ¿no? Y me obtengo que eso es 1, ¿cierto? Sabemos que el vector él por él mismo es 1, ¿verdad? ¿Cierto? Es 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo aplico la derivada? Vamos a hacer una demostración. Yo sé que ustedes no entienden para dónde es que vamos, pero no se preocupen que todos van a entender. Si yo tengo este vector que da 1, ¿no? Y yo hallo la derivada de 1, ¿cuánto da? 0. 0. Listo. Da 0. O sea, esta derivada obligatoriamente tiene que ser 0 porque como da 1 el producto, tiene que ser 0. ¿Ok? Ahora, tengo que hallar esta derivada. ¿Y cómo aplico esa derivada? ¿Qué aplico acá? La regla del producto, ¿no? La regla del producto. La regla del producto. O sea, tengo que hallar la derivada por el primero nada más, ¿verdad? Por el segundo y luego, ¿no? El primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, ¿cómo era el producto escalar? ¿Era simétrico? Sí. ¿Cómo era el producto escalar? ¿Era simétrico? Sí, sí, es simétrico. O sea, que este segundo producto, esto que está aquí, es lo mismo que virarlo al revés, ¿no? Lo podemos virar al revés, ¿no? Sí, Y sería el mismo son término este que está aquí, ¿no? Sí, son conmutativos. O sea, que esto daría 2, exactamente esto, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando pasamos este, lo invertimos, lo ponemos por el otro lado, sería el mismo término este, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Y qué da eso? 0, ¿no? O sea, que obtenemos que este producto por este, ¿cuánto da? 0, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Brian. ¿Qué significa este resultado? Que son perpendiculares. No. Que son perpendiculares. Que son perpendiculares. O sea, y entre otras cosas significa lo siguiente, que no tiene componente en la dirección radial. ¿Se acuerdan?
Por ejemplo, si yo hallo esta derivada, lo general de esta derivada es un vector, ¿verdad? La derivada de un vector que da es una diferencia, ¿verdad? Daría un vector, ¿no? Pudiéramos escribirlo como que es un alfa, ¿no? Por E radial, ¿no? Más un beta por la E azimutal, ¿no? Más, ¿no? Un gamma por la E azimutal. Esta es la axial y azimutal, ¿no? Esto es un vector, una combinación de vectores. Un vector se puede expresar como una combinación de vectores. ¿Y qué pasa? Que cuando ustedes calculan el producto, ¿verdad? Fíjense, cuando ustedes cogen aquí y calculan este producto, ¿no? Tendríamos esto, ¿no? Pero ustedes saben que con respecto a todos los productos se anulan, ¿verdad? Y solamente queda el producto de este con este, ¿no? Y esto daría solamente ¿quién? ¿Cuánto daría esto? Ya lo acabamos de hacer. Alfa. Solamente daría alfa. Gracias. ¿Quién fue el que me respondió? Gianfranco. Gianfranco. Gracias, Gianfranco. Solamente daría alfa. ¿Y cuánto sería alfa? 0, ¿no? Porque eso es lo que da, ¿no? Este producto, ¿no? O sea, que van a ser perpendiculares, pero eso obligatoriamente nos dice que el vector no tiene componente en su propia dirección. ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho ahorita? Que cuando ustedes calculaban la derivada, mírenlo acá arriba, nunca les aparecía la propia componente. ¿Se acuerdan? Cuando calculábamos la derivada, nunca le aparecía la propia componente. Si derivabas con respecto a R beta, podía depender de E radial y de E de este, ¿no? Porque estos dos son perpendiculares a este, ¿verdad? Estos dos vectores son perpendiculares a esta dirección. Por eso dan 0. Cuando el producto escalar da 0. Porque no coincide con la misma dirección. Van a ser una dirección perpendicular al primer vector. Y por tanto no tiene componente en esa dirección. Por eso que solamente contienen una combinación lineal de los otros dos vectores. Si lo derivamos con respecto a estas, van a poder depender del radio y del otro, pero nunca del propio. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Y es producto a esto que acabamos de hacer. Esta identidad. Como son vectores ortonormales que dan 1, su norma, cuando tú lo calculas la derivada, o lo que tú obtienes es que el vector por la derivada de sí mismo, como tienen que ser 0, eso significa que la derivada no puede contener componentes en su propia dirección. Tienen que ser los otros dos vectores, que los dos son perpendiculares. O sea, este producto, la derivada del vector, va a ser siempre perpendicular al vector que están derivando. ¿Se entendió, muchachos? Continúo. Entonces, vamos a hacer calcular esto. Fíjense, quiero calcular la derivada del vector azimutal. ¿Ok? ¿Y quién es el vector azimutal? Lo buscamos aquí arriba, ¿no? ¿Dónde está? Es el axial, este, ¿no? El vector axial. Quiero calcular la derivada del vector axial. Esto es fácil de hallar. ¿Me pueden ayudar? A ver, hallemos. Este es súper fácil. ¿Cómo se calculaba esto, por ejemplo? A ver, no tengo mucha gente. ¿Rodrigo? Es la derivada de cada componente. La derivada de cada componente. O sea, aquí tendría que hallar la derivada con respecto al tiempo de la primera componente, que es esta, ¿verdad? Tendría que hallar la derivada de la segunda componente. Esa es la ventaja de calcular con derivadas, con la representación cartesiana, ¿no? Que en la representación cartesiana la derivada no, las bases no influyen. Podemos derivar directamente las componentes, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Y aquí afuera ponemos el corchete. Esto tiene, muchachos, por si acaso, para que más o menos, porque ustedes constantemente ven que yo estoy trabajando con paréntesis y de pronto cambio la combinación del paréntesis, ¿no? Esto es una regla que tiene que ver con las escrituras. Ustedes tienen un paréntesis y luego no pueden poner el mismo paréntesis porque eso confúndelo. Si utilizas el mismo paréntesis, tú no sabes dónde comienza. Por ejemplo, este paréntesis empieza aquí y termina acá. Pero este termina aquí y empieza acá. Para no confundir con los mismos tipos de paréntesis, los paréntesis tienen un orden, que es el mismo orden que aparece aquí, ¿ves? Primero es el paréntesis, luego el corchete, luego las llaves, luego este. ¿Entiendes? Como cuando ustedes tienen que poner muchas paréntesis uno dentro del otro, se van poniendo con diferentes órdenes. Y el orden es de adentro para afuera, tú tienes que ir poniendo. El primero es el paréntesis, luego el corchete, luego la llave. ¿Ves? Por eso es que yo hago esto. Trato de automatizar y me acostumbré a trabajar así, porque son como reglas. Cuando tú escribes,
tienes que acostumbrarte a eso. Y eso es algo que uno lo utiliza, ¿ok? Nada del otro mundo, siguen siendo paréntesis iguales, significan lo mismo, solo que es para no confundir el tipo de, dónde comienza un paréntesis y dónde se cierra, ¿entiendes? Eso es algo estándar cuando uno escribe texto en matemáticas, ¿ya? Eso es algo para que, haciendo un paréntesis para que ustedes también sepan por qué yo hago eso, ¿ya? Entonces, derivamos la primera componente, ¿cuánto da? Derivada del seno, ¿no? Es coseno. Es coseno, pero recuérdate que estamos derivando con respecto al tiempo, no estamos derivando respecto al ángulo, porque el ángulo depende del tiempo, ¿se acuerdan? El ángulo depende del tiempo, es que el ángulo, a medida que la partícula se va moviendo, el ángulo va cambiando, depende del tiempo, y por tanto, esto es una función compuesta, ¿verdad? Compuesto, sí. Ya, perfecto, entonces, podemos ir calculándolo, ¿no? La derivada del seno, ¿cuánto dijimos que era? Coseno. Es el coseno, Bueno, en este pero el caso menos sería es una constante, ¿no? El menos Ujú. sale para afuera, ¿no? Sí. El menos Menos sale para afuera y sería la derivada del seno, es el coseno. Listo, coseno del ángulo, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? derivamos respecto al ángulo. La Derivamos derivada respecto del al ángulo. ángulo. Perfecto, gracias. Así es como es. Y así es como queda. Así es como queda. Listo. La segunda, derivada del coseno. Menos seno. Menos cero. Y luego, La derivada del ángulo. gracias. Y el tercero, derivada de cero, que es constante, ¿cuánto da? Es cero. Cero. Seguimos con el cero. Entonces, al final, ¿qué lo tenemos acá? Que esto no es más que la derivada del ángulo, ¿verdad? Lo podemos sacar para afuera, ¿verdad? Y adentro se Ujú. nos queda el corchete nada más, ¿no? Y tendríamos un menos coseno, ¿no? Disculpen, déjenme llevarme todo esto para afuera porque aquí me confundí trasladando ya. Es queda menos coseno, menos seno, ¿no? Menos seno. Del ángulo. Y queda además cero, ¿no? Y esto es el vector. Y si se fijan, esto es un vector, ¿verdad? Que incluso es unitario, porque el coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, ¿no? Sí. Pero no es no es este vector, ¿verdad? Es No es el otro mismo, vector distinto. es otro vector distinto. Y por tanto, Ujú. es un vector que es perpendicular a este, porque incluso lo podemos ver que es perpendicular, porque aquí quedaría, si lo multiplicamos nos vamos a dar cuenta que es cero. O sea, ya lo demostramos. Ahorita en general lo demostramos. Pero si ustedes multiplican este vector por este escalarmente, se van a dar cuenta que es cero. Entonces, este vector es un nuevo vector, que nosotros no sabemos quién es, ¿verdad? No sabemos. Pero este vector lo deberíamos expresar, ¿verdad? Como una combinación lineal, ¿verdad? Alfa del vector radial, ¿se acuerdan? Más un beta por una combinación radial de quién? Del otro vector que es el azimutal, ¿se acuerdan? ¿Está claro, verdad? Van a ser una combinación lineal de dos vectores que son perpendiculares al primero. ¿Quién es alfa? ¿Se acuerdan quién es alfa? Brian, ¿quién era alfa? Era alfa por el vector y el ¿Quién coseno era? ¿Quién del era? ángulo entre... Sí, pero ahora, este alfa que está aquí, ¿cómo lo calculamos? multiplicando por E radial. Cogemos este vector que está aquí, ¿verdad? O sea, sí, ese vector. Y lo multiplicamos por el vector radial, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el vector radial? Lo buscamos. Aquí ¿dónde está el vector radial? ¿Dónde está el vector radial? Radial, radial. Aquí está el vector radial, ¿verdad? Mírenlo aquí. Y vamos aquí arriba, ¿ya? Vamos a ponernos aquí abajo. O sea, tenemos que multiplicar por el vector radial. O sea, tenemos que este por este, ¿verdad? Vamos a copiarlo de nuevo. Lo vamos a poner por aquí, ¿ya? Y vamos a hacerlo en producto escalar. Brian, ¿me puedes ayudar tú mismo? Bueno. Sería el primer componente menos coseno Del ángulo, ¿no? sí, del ángulo. ¿Por quién? Por la primera componente, el otro que es seno, coseno. Perfecto. ¿Y después? La segunda componente por la segunda componente del ángulo. Menos seno por seno de la x. Bárbaro. ¿Y después? El 0 por el coseno. Perfecto. ¿Y después qué hacemos? Acá tenemos coseno y coseno, ¿no? Y
aparece menos, ¿no? Sí. Coseno cuadrado por seno coseno cuadrado. Del ángulo, por el seno, ¿no? Sí. Listo. Y aquí tenemos seno y seno, ¿no? Darían menos, ¿no? Seno, mide este seno, con este es el mismo, ¿no? Sí. Pero tendría un menos, No, tendría menos, Seno cuadrado. disculpe, aquí me confundí, sería el menos seno cuadrado. ¿Por quién? Por el seno del ángulo azimutal, ¿no? Y Sí, después el otro es 0. ¿Y aquí Cero, qué cero, hacemos? Factorizamos. El seno de phi, ¿y qué queda adentro? Queda menos y menos, ¿no? O sea, podríamos factorizar Sí. con el menos seno, ¿no? ¿Y adentro qué queda? Coseno cuadrado menos seno cuadrado del ángulo. No, mira, el menos lo saqué factor común, ¿ves? Aquí en los dos O sea, lados, sí, más, solo ¿verdad? saqué. Más. Ya. ¿Y después qué da? Y eso es la identidad fundamental trigonométrica. Y da menos seno. O sea, menos seno del ángulo. Aplicando la identidad fundamental trigonométrica. ¿Dónde estaba? Acá. A ver cómo es. Tiene lugar la identidad listo. O sea, que ya sabemos quién es alfa, ¿no? ¿Alfa quién es? El menos seno, ¿verdad? O sea, alfa es igual a ¿quién? A menos seno. Volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es beta? Vamos a coger a otra persona. A ver. Matías Núñez, por favor, si puedes trabajar. Es mejor ahora que no en el examen. Digo, es lo que yo pienso. Es mejor aprender ahora y aclarar las dudas ahora que no después en el examen. Porque en el examen están ustedes solos, ¿no? Es beta, ¿no? Matías, Ah, sí, dígame. ¿cómo calculamos beta? Ah, multiplicando término, ¿no? Ahí coseno. Sí, pero ¿cómo calculo beta? Este es mi identidad. Yo tengo este vector y yo estoy expresándolo como una combinación lineal del vector radial y el vector azimutal. Entonces, acabamos con... Fue con Brian, ¿no? ¿Fue Brian? ¿Te recuerdas? El que me ayudó, Brian me ayudó a calcular quién es alfa. Ahora te estoy pidiendo que me ayudes tú a calcular quién es beta. Que es la segunda parte de esto, ¿no? Ah, ya. Sería beta por el seno de lo que está arriba. Sí, pero ¿cómo expreso beta? Menos coseno de alfa. Ah, no sé, No te preocupes, mira, atiende. Brian, ¿puedes ayudarlo? Yo sé que te estoy sobreexplotando. ¿Puedes aclarar cuál es? Hay que multiplicarlo por el ángulo. O sea, por el vector axial. Por O el sea, vector azimutal. azimutal. Tenemos que multiplicar Sí, por este azimutal. vector, ¿verdad? Para proyectar este vector en esta dirección, ¿verdad? Porque beta es la proyección en la dirección. Entonces, aquí tendríamos que calcular este vector, ¿verdad? Por el vector azimutal. ¿Quién es el vector azimutal? Tenemos que ir a buscarlo, ¿verdad? El vector azimutal, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vector azimutal es este que está aquí. Lo copiamos, ¿ya? Vamos a llevarlo para allá abajo. ¿Ok? Tenemos que multiplicarlo por el vector azimutal. Y el vector azimutal es este, ¿verdad? Para proyectarlo, ¿no? Y voy a hacerlo yo, muchachos, sí que no se preocupen, pero voy a tratar de hacerlo yo para poder hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Ya ustedes saben, es primera componente con primera componente, tenemos que multiplicar este por este, ¿verdad? Disculpen. Tendría que multiplicar este por este. Voy a igualar acá. Por la primera componente de este, que es este. Después, más la segunda componente de este, que es esto. Punto. Y lo tengo que multiplicar por la segunda componente de este, que es este. Y después, la tercera componente de este, que es 0, ¿verdad? Y la tengo que multiplicar por la tercera componente, que es esta que está acá, ¿verdad? Entonces, aquí igualo
Vamos a empezar. Aquí hay un signo menos que prevalece, ¿verdad? Porque hay menos y no hay más menos, ¿no? Y este coseno y coseno quedaría un coseno, ¿verdad? Cuadrado del ángulo, ¿verdad? Del ángulo axial, ¿no? Y aquí tendríamos un menos que también prevalece, ¿no? Y tendríamos el seno y el seno. El seno del ángulo axial está en los dos lados, ¿no? O sea, tendríamos que el seno de este ángulo aparecerá el cuadrado. Y el tercer término se anula, no está, ¿verdad? Aquí el próximo paso es factorizar con respecto al coseno y al menos, ¿no? Porque el menos está en los dos lados, ¿no? Sería menos coseno del ángulo azimutal y dentro del paréntesis quedaría el coseno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Más el seno cuadrado del ángulo. Y esto obviamente es la identidad fundamental y nos da menos coseno. Y de esta forma hemos obtenido que beta, ¿quién es? El menos coseno del ángulo azimutal. ¿Y eso qué implica? Porque esto venía de una identidad, ¿no? Nosotros estamos calculando esta derivada, ¿verdad? Voy a volver a escribirla. Voy a eliminar todo esto, ¿ya? Porque nosotros llegamos hasta aquí, ¿verdad? Nosotros habíamos llegado que la derivada del ángulo del vector unitario en la dirección axial, ¿verdad? Era este vector, pero esto se puede escribir, ¿verdad? Acabamos de mostrar que podemos escribir este vector que está aquí como un alfa más beta, ¿verdad? ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Un alfa más beta, ¿no? Donde alfa, ¿quién era? El menos seno, ¿verdad? Acabamos de mostrar que esto es menos seno, ¿de quién? Del ángulo radial. Menos coseno, ¿no? ¿Dónde está? Menos coseno del ángulo del vector axial. O sea, en estos dos menos lo podemos sacar completamente para afuera, ¿no? El menos de los dos. Podemos poner esto en paréntesis, porque es un solo paréntesis el que está metido acá. Y aquí ponemos la derivada del ángulo. ¿Ven? Y hemos demostrado que la derivada del producto axial, ¿quién es? Es solamente esta combinación, ¿ven? ¿Da trabajo, muchachos? Sí, hay que trabajar, ¿ven? Empezamos hallando la derivada del vector, mírenlo aquí, a ver dónde lo hicimos. Calculamos la derivada del vector, ¿verdad? Obtuvimos un vector acá, y luego tuvimos que descomponer los vectores para ver sus proyecciones, y luego reemplazamos, y así demostramos esta identidad. Bueno, acá la identidad, cuando pasé el signo menos para afuera, me di cuenta que no le puse el signo más. O sea, aquí nos faltó este tramo. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos la identidad ahora completa. Así es como está correctamente. O sea, estoy rectificando un pequeño error que me quedó en la identidad. Ahora, es importante de que siguiendo este mismo procedimiento se puede obtener la otra identidad. O sea, aquí nos faltaría hacer el cálculo, por ejemplo, para el caso del vector, por ejemplo, de la componente azimutal. Aquí está el axial. Tendríamos que calcular el cálculo para la componente azimutal, ¿verdad? Nos quedaría el cálculo para la componente azimutal. Este análisis nos va a conllevar, buscamos el componente azimutal, está acá. A ver, sí, esta es la componente azimutal. Tendríamos que calcular la derivada, ¿verdad? Con respecto al tiempo de la componente azimutal, y bueno, eso lo pueden desarrollar ustedes por un procedimiento similar. Yo les exhorto que lo traten de hacer. Si ustedes se fijan, este vector sí va a tener cuando ustedes hallen la derivada con respecto al tiempo, van a tener que aplicar tanto la derivada con respecto a este ángulo y con respecto a esto. O sea, aquí ustedes van a tener funciones que conviene que paulatinamente, por ejemplo, primero deriven con respecto al ángulo θ, y luego sumen el resultado de la derivada con respecto al ángulo φ. O sea, tienen que sumar tanto la derivada, ¿no? Con respecto al ángulo θ, y luego sumarla con respecto a la derivada con respecto al ángulo φ, que es el ángulo azimutal, y con el ángulo axial. O sea, aquí van a tener que trabajar un poquito, porque ya no es como una sola expresión con un solo ángulo. Aquí va a haber más de una expresión con un mismo ángulo, ¿no? Ahora, en cualquier caso, muchachos, ustedes pueden verificar, si van a las presentaciones de la unidad, la presentación de la clase número 7 contiene en el ejercicio 36, ¿ok? En las presentaciones, ustedes pueden ver la resolución del ejercicio 36, viene el cálculo directo de lo que sería para calcular la derivada del vector unitario en la dirección azimutal.
lo pueden verificar, ahí se va a ver el cálculo, pueden comparar. Yo no la estoy desarrollando, en este caso, no hay video explicativo con respecto a esta parte, pero ustedes lo pueden hacer por su propia cuenta, o sea, pueden ir contrastando y aquí van a poder comparar los cálculos de todo. En esencia, aquí lo que se va a obtener finalmente son las componentes de la aceleración. Recuérdense que el objetivo de esto era calcular precisamente las derivadas para calcular la aceleración y es lo que hemos estado tratando de hacer de manera paulatina como para que ustedes entiendan la lógica que tiene este tipo de problemas, ¿no? Trabajen, háganlo, traten de hacerlo. Aquí tienen una referencia, aquí está resuelto en esta parte. Traten de hacerlo por ustedes mismos como para que logren cerrar este conocimiento y bueno, lo vamos a estar utilizando seguramente en el próximo módulo, en el segundo módulo del curso, cuando vemos el tema de la fuerza, ¿verdad? Usted va a ver que este tema es bastante importante, lo vamos a estar trabajando directamente en curso, ¿ok? Espero que les sirva.